Pablo, mira, ven, ven. Por fin, chaval, algo interesante, por fin. No. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy sigo aquí en Pernambuco, en Brasil, y hemos conseguido un permiso espectacular. Nos van a dejar buscar en este ingenio azucarero que data de mediados del siglo XIX. En este lugar se llevaba a cabo la producción de azúcar, un bien muy preciado en aquella época, tan preciado que en algunas partes de Europa se llegó a pagar a precio de oro, llegándose a conocer el azúcar como el oro blanco. Estos ingenios funcionaban gracias a la mano de obra esclava traída desde África. Miles de africanos fueron traídos hasta Brasil para ser forzados a trabajar en lugares como este. La abolición de la esclavitud se produjo en 1888, pero aquí en Pernambuco se continuó con el contrabando y uso de esclavos hasta bien entrado el siglo XX. Hoy en día este lugar ha cambiado mucho. Con la evolución de la industria agrícola, lugares como este dejaron de ser rentables. Aquí ahora se dedican a la producción de látex y afortunadamente ya no se utiliza mano de obra esclava. Hace muchísimo calor y muchísima humedad. Todo esto que veis por mi cara es sudor, pero bueno, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Este es un lugar con muchísima historia. Algo interesante tenemos que desenterrar seguro. Esta no está mal, es profunda. Me llevo el sonido dado porque hay gente descansando aquí y no quiero molestarles con el sonido del detector. Mirad esto. Es un 90 y pico y está muy profundo. Solo estoy mirando las señales profundas porque esto está llenísimo de basura, ¿eh? Vamos a ver lo que es. ¿Qué es esto? Basura. ¿Qué locura es esta, tío? Se ha puesto a llover, pero a lo salvaje. ¿Una ducha? ¿O una ducha? No te avisa. Llueve de golpe. Sí, esto es una locura. Dios mío. A ver si para por lo menos, anda. Se nos está dificultando el tema, no para de llover y hay un montón de basura aquí. Nada. Nada, solamente basura, chico. Más basura. Hay basura aquí súper profunda. Tengo miedo de que toda esta zona la hayan removido. Fijaros, estoy aquí en medio de todo el meollo. Aquí está el edificio donde estarían procesando la caña de azúcar. Estos serían los barracones donde tenían los esclavos metidos. Y ahí la capilla. Tener en cuenta que en aquella época y en este lugar eran muy católicos y también obligaban a todos los esclavos que tenían aquí trabajando a ir a misa. Bueno, vamos a intentarlo detrás de este edificio. Allí con suerte, igual no han removido el suelo y podemos encontrar algo antiguo, que es la intención de hoy. A ver qué pasa. Fijaros, aquí se ve la fecha de construcción de lo que es al menos el acueducto este. Agosto de 1869. Flipas. Este acueducto supongo que es el que usarían para traer agua del río para la plantación de azúcar. Lo cierto es que lo tiene muy bien mantenido, ¿eh? Es espectacular, tío. Bueno, vamos a intentarlo por este campo de aquí atrás, a ver si está menos contaminado y podemos encontrar alguna cosilla. Más basura. Uf, está lleno de mierda esto. Mirad, esto es un vestigio de la antigua producción azucarera que había en este lugar. Es uno de los cazos de hierro donde se echaba el jugo de caña para dejarla cristalizar y hacer con ella azúcar. Pedazo de mole de hierro, chaval. ¡Qué locura! ¿Cómo mola este sitio, tío? Qué pena que no estemos encontrando nada, la verdad. Bueno, vamos a seguir intentándolo, a ver. Pero no sé, yo lo veo crudo. Creo que han removido la tierra y las cosas buenas ya van a estar muy enterradas. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo, a ver si aparece algo.
Vale, vais a ver cómo sacamos ahora un trozo de basura súper profundo, ¿eh? Mirad lo que está acabando Pablo aquí. Me parece que va a llegar a China. Más o menos. Está de este lado, aquí. ¿Qué es? El niño. Sí. No me toque los cojones. ¿En serio? Sí. ¿Cómo puede estar tan enterrado? Es increíble. Nada, aquí algo hicieron, algo removieron la tierra, alguna movida hicieron, porque no es normal, ¿eh? Sí, una puesta tan profunda, sí. Madre mía, tío. Es una lata. Pues nada. Casi a 30 centímetros, 40 centímetros. Ay, Dios mío. Casi resbalo, ¿eh? Me patinó la pierna atrás al saltar mogollón. Fijaros en la profundidad de esto, ¿eh? Y he encontrado esta argolla de hierro, que debe ser lo más antiguo que he encontrado por ahora. Por aquí por lo menos parece que no removieron demasiado. No hay mucha mierda tampoco, ¿eh? Luego sí que aparece algo. Al final. A ver, ¿qué es eso? Puede ser. No sé, tiene forma de algo, pero a saber. Como que algo como un calentador. ¿Algo? Sí, a ver, pienso lo mismo. Mucha basura. Y mucho calor, joder. Ya. Sí, mira. O sea. Pablo, mira, ven. Por fin, chaval, algo interesante. Por fin. No, creo que es un colgante. Creo ¿Qué es? que es un colgante, tío. Ajá. Sí. Y puede ser de plátano. No, no creo, porque mira cómo está por aquí. Es buena. Sí, la primera cosa que no es basura del día, es increíble. Qué raro, ¿eh? Tiene como el agujerito esto de cobre y esto es aluminio o algo así. A saber. Vamos a seguir un poco, anda. 5 horas llevamos aquí para conseguir esto, ¿eh? No, 4 horas llevamos. Pues fijaros, estas son las nuevas plantaciones de árboles de látex que han puesto aquí. Imaginamos que aquí era donde estaba el cultivo de caña y estamos dándolo con el detector, pero no estamos encontrando nada. Al menos acá hay sombra y no nos estamos cociendo ahí al sol, pero muy mal, ¿eh, Pablo? Nada de nada, chaval. Qué lástima, tío, con lo que mola el sitio. Bueno, vamos a darle un poquitín más, lo dejamos. Estoy flipando, he pasado por unas hierbas altas. Mirad la cantidad de semillas que se me han pegado, pero es que se quedan pegadas hasta los guantes, tío, en la parte de la goma. Estoy lleno de esta movida. Qué bajón, chaval. ¿Qué planta será esta? Ni me doy cuenta cuál ha sido la que me ha dejado así, chaval. ¡Qué locura! Fazendo saneamento. Ligado. ¿Y estas te las encontraste en el suelo así? ¿En el suelo tiradas? Foi, na terra. Joder, Arriba. lejos. Aqui é uns 3 km ou 4 km na outra propriedade. Son pecunias igual que las que encontramos en la playa. Sí. Fíjate, esta, lo bien conservada que está, ¿eh? Es hermoso eso. 1832. Mirá. Nosotros con todo el equipo no encontramos nada hoy. No entiendo nada, tío. Nosotros procurando con eso nada. Y usted que la vista. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por hoy. Llevamos como 6 horas por aquí dando vueltas y la verdad es que no ha parecido nada más que basura, a excepción de esta especie de broche, que creo que es de aluminio. No creo que sea demasiado antiguo, pero es lo más interesante que ha aparecido hoy. Luego el señor este ha encontrado unas cuantas monedas, pero ha sido una finca a 4 kilómetros de aquí y las ha encontrado a ojo. Y nosotros con todos nuestros equipamientos y tal, no hemos sido capaces de encontrar una moneda aquí. Pero algo raro ha tenido que pasar, ¿eh? Algo raro, algún movimiento de tierras, algo ha tenido que haber para no haber podido encontrar nada antiguo. Pero bueno, esto es así, esto es el hobby. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes.